Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Amigas y amigos, muy buenas noches. El gobierno dispuesto a reformar el Código Integral Penal en lo atinente a las normas para sancionar la mala práctica médica. La ministra de Salud, Karina Vance, fue la portadora del anuncio. Teresa. Alfonso y amigos, buenas noches. Mientras tanto, los médicos extienden su protesta a otras provincias del país. Alex Ceballos destaca el tono conciliador de la ministra, quien dijo que las modificaciones podrían concretarse en los próximos días. Después de 12 días de protesta y en medio de la amenaza de una renuncia masiva, la ministra de Salud, Karina Vance, anunció una posible modificación del Código Integral Penal. Hay algunos temas que nosotros necesitamos o que hemos recomendado modificar. Las penas en sí. En rueda de prensa, la ministra destacó la apertura al diálogo de los médicos y elogió su labor. Un gremio, a un grupo de profesionales tan comprometidos con la vida humana como son los médicos. Incluso informó a la prensa las estadísticas de los casos de la mala práctica médica y de la negligencia en el país. Los casos de mala práctica, los casos de negligencia son una absoluta minoría frente al número de atenciones que nosotros realizamos. Entonces manifestó que a pesar de que la Asamblea el 13 de octubre pasado aprobó el nuevo Código Penal, el proceso no está cerrado y hay tiempo para hacer reformas. De lo que tengo entendido, existe en la Asamblea la posibilidad todavía de revisar el articulado y en todo caso, como ustedes conocen, existe también la posibilidad del veto presidencial. Antes de esta declaración de la Secretaria de Estado, este jueves se observaron nuevas acciones de rechazo al Código Penal en varias provincias del país, como Manabí, Cotopaxi, Azuay, El Oro. Bueno, hay que resaltar la apertura del gobierno para resolver este problema y se espera que los médicos con la misma actitud ayuden a encontrar soluciones practicables. No solo es un asunto de conciliar dos puntos de vista, hay que pensar por sobre todo en las garantías que los servicios médicos deben dar a los pacientes. La mala práctica no es frecuente, es verdad, pero es un hecho real, se dan casos, aunque muchos de ellos en ellos influyen otros factores para el fracaso de una curación. La solución entonces tiene que ser global en cuanto al servicio de salud y muy particular y muy concreta, las normas me refiero, en cuanto al comportamiento profesional de los médicos. Es un enfoque difícil, sí, pero con diálogo y buena voluntad de parte y parte la solución será factible. No funciona en este caso el facilismo de contratar médicos cubanos o de cualquier otro país. No, hay que resolverlo aquí y que haya buen éxito en el proceso. También en Guayaquil salieron a protestar médicos de hospitales públicos y privados que apelaban a una modificación de los artículos del Código Penal que sancionan la mala práctica profesional. Rafael Hernández preparó un reporte. Esperaron hasta el final de la jornada laboral para concentrarse en la Plaza San Francisco, en el centro de Guayaquil, y protestar. El vicepresidente de la Federación Médica, Armando Salcedo, dijo por qué. Porque los médicos no entramos en el proceso de lo doloso. Lo doloso es cuando una persona va con la predisposición de hacer daño, de matar. El médico no va con esa predisposición. Eran doctores de diferentes centros médicos de la ciudad y representantes de los gremios locales. Este galeno se disfrazó para mostrar su rechazo. Entonces el próximo traje de cirugía que voy a usar, en vez de ser azul o verde, va a ser blanco a rayas negras. Por eso esto acá. Esperamos en todo caso la sensibilidad del presidente de la República. Sabemos que él ha considerado nuestra situación. Al reclamo también se sumaron enfermeras. Sienten que a ellas también les pudieran afectar las sanciones que contempla el Código Penal. No es que estamos libres de esto de aquí, es todo el equipo de salud. Porque nosotros damos cuidado directo, el médico prescribe, pero nosotros ejecutamos las acciones que ellos nos prescriben. Una de las alternativas propuestas por los médicos es que los errores que ocurran dentro de su práctica se trasladen a otro tipo de ley, como por ejemplo el Código Civil. No deben sancionarlo los abogados. ¿Quiénes deberían sancionarlo? Los tribunales de honor de los colegios médicos, o que el gobierno ponga personas importantes de la clase médica del país en un tribunal.
En la protesta también participaron estudiantes de medicina de diversas facultades del puerto principal. Y a esta hora los médicos realizan una vigilia en la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Quito, en contra pues del Código Penal. La dirigencia del gremio reaccionó también a los planteamientos de la ministra de Salud. Hernán Higuera recogió allí puntos de vista en este momento. Adelante, Hernán. Gracias, Alfonso. Amigos televidentes, muy buenas noches. Cuando son las 20 horas con 9 minutos, hace pocos instantes llegaron los médicos, enfermeras, aquellos estudiantes que están haciendo sus prácticas en las entidades de salud pública, en una marcha desde la Plaza de San Francisco hasta aquí, hasta la Plaza de la Independencia. Ustedes pueden apreciar, es una marcha masiva, un plantón masivo el que ya se realiza aquí frente al Palacio de Gobierno en contra del texto del Código Integral Penal que sanciona la práctica profesional. Y sí, han reaccionado de buena manera los médicos ante la posibilidad de dialogar con el presidente de la República, según lo ha expresado la propia ministra de Salud. Está con nosotros el doctor Juan Barriga, él es representante de los médicos ante las mesas de diálogo. Doctor Barriga, ¿cómo reciben ustedes esta posibilidad conciliadora del gobierno? Bueno, primero habíamos dicho que estamos dispuestos al diálogo de buena manera, con paciencia, que es lo que pide el señor presidente. Esta es una marcha exclusivamente de los médicos y del equipo de paramédicos, de enfermeras, auxiliares. Mire, han venido los médicos con sus familias. Eso es algo que sí va a llegar al corazón de muchos. Primero hay que decir que no tenemos ningún objetivo político. Muy bien. Están con velas en sus manos, como ustedes pueden ver, y con carteles que señalan que los médicos hacen lo humanamente posible para sanar y salvar vidas, y por eso no quieren que se los juzgue dentro del Código Integral Penal. Con esta información vamos a retornar con usted, Teresa, en Guayaquil, y más información, por supuesto. Nosotros seguimos acá para mantenerles informados. Buenas noches. Gracias, Hernán. Hernán Higuera desde la Plaza de la Independencia. Vamos con otras informaciones. El Banco Nacional de Fomento se encuentra en crisis. Así lo reconoció el ministro de Agricultura, Javier Ponce, durante su comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico. La institución presenta una cartera vencida millonaria y demora en el otorgamiento de créditos. También se habla de irregularidades en algunas agencias. La cartera vencida se explica por las deudas que los agricultores mantienen impagas. Se quejan de los altos intereses, como nos informa Juan Carlos Aizprúa. La principal función del Banco Nacional de Fomento ha sido otorgar créditos para el sector productivo del país, principalmente a los agricultores. Abel Navas, representante de los campesinos de la costa, acudió a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. Contó que muchos agricultores tienen problemas con el banco. La deuda campesina con Banco de Fomento prácticamente se ha tornado impagable. Sin embargo, tenemos que enfrentar juicios coactivos, embargos, una persecución. Ana Garcés es funcionaria del Ministerio de Agricultura. Presentó un diagnóstico de la situación actual del Banco Nacional de Fomento. Entre otros problemas, señala que la institución tiene 200 millones de dólares en cartera vencida. Es decir, préstamos otorgados, sin pagar o en mora. El ministro de Agricultura, Javier Ponce, afirmó que si bien el banco no está en quiebra, pasa por una fuerte crisis. La crisis del Banco de Fomento ha determinado que los créditos lleguen mal y en forma tardía, cuando los compañeros ya se han endeudado por otro lado. A la Comisión de Desarrollo Económico también asistieron asambleístas miembros de la Comisión de Soberanía Alimentaria, quienes preparan el borrador de un proyecto para que el Banco Nacional de Fomento se transforme en el Banco de Desarrollo Rural y Urbano Marginal. Un banco que llegue con el crédito oportuno, en las condiciones que el campo necesita, analizando la realidad y los contextos del campo. Actualmente el Banco Nacional de Fomento registra más de 100.000 créditos morosos en procesos de cobro. En tanto, los agricultores esperan la pronta mejora de la institución. Gracias por seguir con Televistazo Estelar. Volvemos con tomas de la Basílica Menor de Montecristi, construida entre 1959 y 1962. Se encuentra ubicada en el centro de esta ciudad de la provincia de Manabí. Seguimos con más noticias.
Un capitán identificado como líder de una peligrosa banda delincuencial es sometido al proceso para darle de baja dentro de la institución y someterlo a la justicia penal. Con él serían 5 los miembros de la policía que integraban esta peligrosa organización desarticulada por las autoridades. Merlin Ochoa nos cuenta que las redes sociales también eran utilizadas para delinquir. Con la llegada desde Perú de alias Molleja, son 12 los detenidos que conformaban una de las bandas más peligrosas de Ecuador, capturadas en los últimos 20 años. Según el general Valareso, Molleja tenía relación directa con un ex policía. Como parte o brazo derecho de César Augusto Mieles Olvera, quien ha facilitado toda la logística para la fuga de La Roca con todos los 18 que se fugaron de ese lugar. No sería el único ex policía integrante de la banda. De los 12 capturados, 5 son uniformados, 2 en servicio activo y pieza clave en la organización porque se encargaban de la logística. Tenemos de que prestaban o facilitaban la información, además de eso también daban asistencia de seguridad. Todos son cabecillas de diferentes organizaciones. Se les atribuye 50 asesinatos, controlaban el microtráfico de droga en el norte de Guayaquil y son responsables de alrededor del 90% de los actos delictivos en Manabí. Además, manejaban una gran red de trata de personas y prostitución hacia Perú. El fiscal provincial del Guayas da más detalles. Se ha establecido que es a través de las redes sociales donde planifican y logran contactarse entre ellos. Al parecer, dentro de esta organización también habría existido aquello. Las investigaciones duraron 8 meses. Los operativos no solo se realizaron en 4 provincias aquí en Ecuador, también llegaron hasta Perú. Se los relaciona con sangrientos carteles de México y Colombia como son los de Sinaloa, Los Rastrojos y Urabeños. Entre las evidencias están automotores y una gran cantidad de armamento de fabricación internacional. Los 27 hinchas de Barcelona, a quienes se levantó la orden de prisión el martes pasado, continúan todavía en la cárcel. Sus familiares y abogados denuncian que las boletas de libertad desaparecieron. La viceministra de Rehabilitación Social está pendiente de este caso. Jacqueline Rodas tiene el informe ahora. Los familiares de los hinchas del Barcelona se cansaron de esperarlos fuera del Centro de Detención Provisional de Quito. El pasado martes, el juez 19º de Garantías Penales, Edgar Fraga, dictó su libertad. Las boletas fueron emitidas, pero no aparecen. Así lo informa Galo Llerena, uno de los abogados. Las boletas, según lo que nos indican en la cárcel 2, que no han asomado dentro de lo que son casilleros judiciales, que no hay las boletas. Sin embargo, de lo cual nos indican que sí se ha mandado. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Los familiares de los detenidos reclamaron a la viceministra de Rehabilitación Social, Mireya Cárdenas. Y estamos, así es, como Ministerio de Justicia estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Vamos a esperar que las boletas lleguen al casillero y enseguida el Ministerio de Justicia procederá a dar la libertad. Abogados y familiares regresaron al juzgado para pedirle al juez que las vuelva a emitir, pero descubrieron que la sustitución de la prisión preventiva de los 27 hinchas fue la última resolución de Edgar Fraga. Hoy otra jueza lo reemplaza. Ella prefirió no hablar con la prensa, pero recibió a los abogados. Luego de 20 minutos salieron para informar a sus clientes la decisión de la funcionaria. Que obtengamos una certificación de parte de casilleros judiciales a efectos de determinar en qué momento se desaparecieron las boletas y de esa manera poder emitir unas nuevas boletas para que se obtenga la libertad de los detenidos. ¿Esto será ya el día de mañana? Yo creo que a estas horas de la tarde ya es para el día de mañana, creo yo, sinceramente. Los 27 hinchas del Barcelona que buscan su libertad forman parte del grupo de 38 que fueron detenidos durante el encuentro deportivo entre su equipo y el Independiente del Valle, en el que se registraron desmanes el pasado 28 de septiembre. Todos son investigados por el delito de rebelión. El gobierno analiza la declaración de emergencia para equipar con celeridad al Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. Hoy se determinó la causa que originó el incendio que consumió un barrio de esa ciudad. Hernán Higuera sigue el tema. El incendio registrado el lunes en Esmeraldas fue accidental y por problemas de carácter eléctrico, según el perito extranjero Heriberto Moreira,
quien tras hacer un análisis de lo que quedó después del incendio, advierte que esto podría volver a pasar. Esto es un incendio que se va a volver a repetir. Se va a volver a repetir y es probable que sea aún más grande. Y lo que más preocupa es la situación de los bomberos en Esmeraldas, una ciudad que actualmente estaría desprotegida. Televistazo mostró la difícil situación en la que trabajan los 52 casacas rojas y el ministro coordinador de seguridad, Homero Arellano, no descarta declarar la emergencia. Y si tenemos que declarar una emergencia en el sector bomberil, lo haremos. En realidad, lo de Esmeraldas nos debe llevar a reflexionar en la necesidad de trabajar mucho más rápido en el fortalecimiento de los cuerpos de bomberos a nivel de todo el país. Pero mientras eso ocurre, la ciudadanía tras el incendio de lunes se organiza para realizar un plantón en contra de las autoridades nacionales y locales por la falta de servicios en la provincia verde. Servicios como el agua potable. El número de españoles residentes en Ecuador se ha triplicado. Solo en el 2012 llegaron 7.036 personas para quedarse en nuestro país. Esta reveladora cifra es parte del reportaje La Reconquista Española, incluido en la edición de la revista Vistazo que circula desde hoy. Allí se muestra cómo Ecuador es el destino preferido para migrar ante la crisis económica que vive España. Los invitamos a enterarse a fondo en Vistazo. La información actualizada en cualquier momento del día en nuestra página web, ecuavisa.com. Gracias por seguir con nosotros. Esta es la Casa de la Cultura, vista desde la avenida 6 de diciembre, en donde se destaca el antiguo edificio de esta noble institución, creada en 1944 por el entonces presidente de la República, José María Velasco Ibarra. Seguimos con más en Televistazo. La asambleísta y ex candidata a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, confirmó esta tarde que no se postulará a la prefectura del Guayas. En un comunicado de prensa que lleva su firma, asegura que decidió mantenerse en su actual función como legisladora, ya que circunstancias familiares no le permitirían asumir un nuevo rol en el Consejo Provincial del Guayas. De esta forma, la alianza entre el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, tendrá que buscar una nueva alternativa para la prefectura provincial. La ex prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, es la primera inscrita para las elecciones seccionales de febrero del 2014. Ella fue destituida por la Corte Constitucional en julio pasado y ahora busca regresar a su cargo junto a Linder Altafulla como candidato a la viceprefectura. Su inscripción, como la de cualquier otro candidato, debe ser notificada a los otros sujetos políticos previa su calificación, ya que pueden presentar recursos de objeción, impugnación y apelación. El Consejo Nacional Electoral informó además que hasta hoy 6 organizaciones políticas nacionales han solicitado su clave para la inscripción de candidaturas. El plazo concluye el próximo 21 de noviembre. Controlar la devolución total de 16.000 solicitudes de cobros indebidos que se efectuaron a estudiantes de la Universidad de Guayaquil será una de las primeras acciones durante la intervención a este centro de estudios. Bessie Granja conversó con el responsable de este proceso. Durante el segundo día de intervención a la Universidad de Guayaquil, la Comisión del Consejo de Educación Superior ya tiene claro cuáles serán los primeros pasos a ejecutarse en este centro de estudios, donde se denunciaron una serie de irregularidades, tanto académicas como administrativas y financieras. Jorge Khalil Barreiro está a cargo del proceso. Comenzar a revisar la información de cuáles han sido los inconvenientes por los cuales algunas personas no han recibido la devolución de los valores que han pagado por los estudios de educación superior, que la Constitución garantiza que son gratuitos. Se dará trámite a 11.800 solicitudes de pagos por cobros indebidos que están represadas. En total son 16.000 las que se receptaron. Y todavía hay estudiantes que siguen presentando sus reclamos en las oficinas del rector Carlos Cedeño, quien está de vacaciones, por lo que el cargo lo ocupa José Apolo, vicerrector académico. Además, se revisará los sueldos a los 1.200 maestros que tiene la universidad. Ver un aumento de sueldos que sea prudente y que sea responsable también. La Ley de Educación Superior señala que la intervención es una medida de carácter temporal para solucionar los problemas que atenten contra el normal funcionamiento de las universidades del país. Es decir, se descarta la salida de las autoridades actuales.
Claro, la intervención no implica que salgan las autoridades de la Universidad de Guayaquil. Estamos como un equipo de apoyo, un equipo técnico de apoyo. Por su parte, representantes estudiantiles confían en que la medida ayude a mejorar la calidad de la educación universitaria. Si se le interviene académicamente estamos totalmente de acuerdo, pero políticamente no. Eso sería nefasto para los intereses de la universidad y de los estudiantes. La comisión interventora sigue receptando información para ejecutar su plan de acción. Dos militares resultaron heridos en un tiroteo en una base de la Guardia Nacional de Estados Unidos en Tennessee. El autor de los disparos, cuya identidad aún no ha sido revelada, era un ex empleado que ahora está detenido. Los heridos fueron trasladados al hospital, aunque la fuente aclaró que su vida no corre peligro. Revisemos otras noticias en nuestro resumen internacional. 20 años después de la guerra de Bosnia, localizan una fosa común en la que se cree fueron enterradas hasta 1000 personas. Los cuerpos estaban apilados a 10 metros de profundidad y con documentos. Esta sería la fosa más grande encontrada al momento tras la masacre perpetrada durante el conflicto por el general serbio Ratko Mladic, apodado el carnicero de Srebrenica. La policía detuvo a Philip Chisholm, un estudiante de 14 años acusado del homicidio de Colin Ritzer, una profesora de matemáticas de 24 años, cuyo cadáver fue hallado en un bosque cercano a la escuela secundaria en la que trabajaba. Chisholm quedó bajo prisión sin fianza, será juzgado como adulto y podría enfrentarse a cadena perpetua. Por el momento se desconocen los motivos de este ataque. 2 diplomáticos de Corea del Norte viajaron a Panamá para conocer el avance del proceso contra los tripulantes de un barco de su país que fue detenido con armamento cubano. Los 35 tripulantes del buque Chonchongang están detenidos en una antigua base militar estadounidense y son acusados por la Fiscalía de atentar contra la seguridad colectiva, que acarrea una pena de hasta 12 años de prisión. El Senado colombiano aprobó realizar un referendo sobre los eventuales acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC el mismo día de las elecciones legislativas o presidenciales. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia rechazaron la iniciativa y calificaron de unilateral el proyecto para realizar un referendo. Las FARC defendieron su propuesta de una asamblea constituyente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a los deportes. La Vuelta Ciclística al Ecuador sigue recorriendo el país. Hoy se vivió la segunda etapa. Teo Pozo reseña las principales incidencias de este importante evento. La segunda etapa de la Vuelta Ciclística al Ecuador se llevó a cabo este jueves. La ruta inició en la ciudad de Tulcán y culminó en Atuntaqui. Tras un complicado trayecto de 154 kilómetros, el colombiano Darwin Pantoja fue el primero en cruzar la meta, mientras en la clasificación general, el también cafetero Freddy Montaña se ubica en la primera posición, es el nuevo líder y ostenta la camiseta amarilla. Hacer más grande esta vuelta, hacer más grande el ciclismo y bueno, voy a seguir luchando para mantener esta camiseta hasta el final. Nuestro compatriota Byron Guamá consiguió el tercer premio de montaña. Juan Carlos Pozo es el líder de esta categoría. Fue una etapa muy exigente, donde mi equipo ya no supo responder y me tocó asumir la responsabilidad a mí. La tercera etapa se correrá este viernes entre Ibarra y Río Verde. Y hace pocos minutos un nuevo equipo se clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Se trata del Atlético Nacional de Medellín, que pese a perder 1-0 en Brasil ante el Bahía, superó al equipo brasileño en la tanda de penales. Franco Armani, guardameta del elenco colombiano, fue la figura al atajar 2 disparos, mientras que Alejandro Bernal fue el encargado de anotar el gol que le dio la clasificación al elenco cafetero. Y el nuevo director técnico de Macará cumplió su primera práctica con el plantel ambateño. Óscar Fernando Pacheco asume el reto de salvar la categoría con el club. Óscar Pacheco asume el reto con Macará. Los celestes en lo que va de la temporada solo han acumulado 25 puntos, cantidad que los tiene en el último lugar de la tabla y con riesgo claro del descenso. Y yo soy un convencido que los retos hay que afrontarlos. Este era un reto, un desafío muy lindo, muy importante y más con gente amiga, como te decía, de la comisión directiva, que nos conocemos desde el año 2003 cuando yo jugué acá. La dirigencia celeste confía en el estratega argentino para el remate del campeonato. Miller Salazar, presidente del club, lo confirma. Ojalá que tenga unos 7 buenos últimos partidos, son 7 fechas que le quedan a Macará.
vamos a luchar hasta el final. Pacheco también lo ve posible. Cree que cuenta con lo suficiente para evitar jugar en la Serie B el próximo año. Matemáticamente hay vida, hay esperanzas y nosotros nos tenemos que aferrar a eso. Macará enfrentará este domingo en su cancha a Emelec. Será el debut del adiestrador gaucho. Y nos despedimos contándoles que Barcelona incursiona con fuerza en el mundo de la moda. Una empresa se encargará de confeccionar los atuendos para jugadores e hinchas del equipo amarillo. José Vicente Ponce nos habla de esta novedad en el campeón ecuatoriano. Camisetas y blusas de diferentes diseños y colores fueron presentadas hoy como parte de una nueva colección de ropa con la marca del Barcelona Sporting Club. En esta ocasión la vestimenta es casual para jóvenes y adultos. Las confecciones tienen un estilo moderno. Estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para que todos estén felices, estén contentos y estén vestidos de Barcelona. En el acto estuvieron 3 jugadores del equipo amarillo, quienes modelaron las indumentarias: Roosevelt Loyola, Olger Matamoros y Damián Lanza. Esperamos que esta marca pueda salir adelante en beneficio de los que la hacen y de Barcelona, que es el que la va a producir para que salga a la venta, ¿no? La nueva ropa saldrá a la venta en los próximos días en algunos establecimientos comerciales. Vean ustedes esta hazaña. El ciclista francés Hugues Richards realizó una nueva hazaña en Bruselas. Vestido como el hombre araña, el francés subió en bicicleta 1 a 1 los 530 escalones del edificio Atomium con el fin de recaudar dinero para una fundación de niños con enfermedades en la piel. Richards es conocido por subir de esta manera rascacielos como la Torre Eiffel o las desaparecidas Torres Gemelas. ¿Qué tal, amigos de Gente? Muy buenas noches y bienvenidos. Hace tiempo el mito del sexo débil se derrumbó. Las jefas de los ejércitos de 3 países de Latinoamérica protagonizan en Guayaquil el primer encuentro de ministras de defensa. Conozcamos el lado menos público de estas poderosas mujeres. El poder también se viste con faldas y tacones. 3 de las mujeres más poderosas de Latinoamérica están en Guayaquil. Son las ministras de Defensa y las lideresas de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Nicaragua y Ecuador. Una de las invitadas es la venezolana Carmen Meléndez, quien nos contó cómo es un día en su vida profesional. Trabajamos las 24 horas del día, el poquito tiempo que descansamos estamos con el teléfono en la mesita de noche. La anfitriona del evento, María Fernanda Espinosa, nuestra ministra de Defensa, no deja de lado su pasatiempo predilecto. Me encanta el teatro, pero hace mucho tiempo que no he podido ir al teatro. Pero lo que sí puedo hacer es leer poesía y eso lo hago al menos antes de dormir, aunque sea un poema. En este encuentro se analiza el rol de la mujer en la defensa de los países y para ello las altas funcionarias imprimen su estilo a la hora de vestir. Yo uso ropa artesanal, ropa étnica cuando se puede, ¿no? Esa es mi preferencia, uso blusas bordadas. Todas las mujeres nos gusta siempre estar bien presentables, ¿verdad? Aunque sinceramente no con tanto detalle como para cuando uno viene a estos eventos. Sin embargo, estas superministras que comandan las Fuerzas Armadas de sus países y ejércitos y tropas mayormente conformados por hombres rudos, marcan un límite entre su vida personal y profesional. ¿Y en la casa usted también es así bien dura? No, esa es la debilidad que no tienen los hijos, porque a veces me dicen, no te pongas así porque tú tienes allá tus marineros, tienes tus soldados, a nosotros nos trata bien, pero no, la casa es diferente. Ellas cerrarán este viernes el primer encuentro internacional de ministras y lideresas de defensa de América Latina. Y por 3er año consecutivo, los sabores se fusionan en un espectáculo gastronómico y único. Se trata de Ecuador Cultura Gourmet y María José Hidalgo nos cuenta los ricos detalles a continuación. Nada más rico que comer. Por eso nos fuimos a la inauguración de la 3ª edición de Ecuador Cultura Gourmet, un evento organizado por Patricia Donoso. Es una fiesta para el paladar para todos los ecuatorianos. ¿Cómo se podría definir lo gourmet? Lo gourmet es darle valor a esa materia prima con esa innovación de estas manos ecuatorianas. Eso es lo gourmet. Y vaya que sí hay innovación, pues preste atención a las siguientes combinaciones. Rosas comestibles, en vinagre, mermelada, sal y demás presentaciones que tienen igual vitamina C que una naranja. Aceite de aguacate con estrellas para hacer sus platos obras de arte. Paté y helado de chocho.
frutas y vegetales deshidratados que duran más y saben mejor. Y de postre no podía faltar el chocolate, pero no cualquiera, sino uno tridimensional, con el cual se puede elaborar figuras tan grandes y creativas como su imaginación lo permita. Estos son algunos de los más de 300 productos que encontrará en el antiguo aeropuerto de Quito hasta este sábado. No pierda la oportunidad de sorprenderse y despertar los sentidos. Bueno, pues con todos estos sabores exóticos me despido. Mañana los espero con más información del espectáculo. Buenas noches. Constituir una empresa en Ecuador es más difícil que hacerlo en Colombia o en Perú, nuestros vecinos. Según un estudio del Banco Mundial, de 185 países, Ecuador ocupa el puesto 169 entre los estados que ofrecen facilidades para empezar un negocio. Carolina Mela nos cuenta el engorroso y largo trámite que deben hacer en el Ecuador quienes quieren iniciar una compañía. Crear una empresa en Ecuador toma 56 días. Hay que seguir 13 pasos y cuesta entre $1.000 y $1.500. Pero hablamos de un promedio basado de un estudio realizado por el Banco Mundial llamado Doing Business o Haciendo Negocios. En la práctica, el trámite puede tardar mucho más. Natalia es diseñadora de lencería. Ella abrió su tienda hace 6 meses, el mismo tiempo que lleva tratando de constituir su empresa. Todavía es un proceso largo porque no ha terminado y estamos en eso, esperando en que salga todo. De los 13 pasos que hay que cumplir para poder registrar una empresa en Ecuador, Natalia está en el primero: obtener la reserva del nombre en la Superintendencia de Compañías. Yo solo estoy a base de esperando el próximo email y ver qué nos dice, dónde está el proceso. Y eso que yo he estado atrás diciendo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estancada allí, empezó con los trámites municipales. Pero para eso necesita primero el de los bomberos. Pero se encontró con otro cuello de botella. Siempre salía un nuevo documento que necesitábamos, un nuevo requerimiento, y eso nos atrasa más y más. Los engorrosos y largos trámites requieren no solo de mucho tiempo, sino de ir hasta 8 lugares o instituciones distintas. En el ranking del informe del Banco Mundial que analiza las condiciones para iniciar una empresa, de 185 países, Ecuador está en el puesto 169, 4 más que en el 2012. Nuestros vecinos Perú y Colombia están en los puestos 60 y 61, pero existen países como Nueva Zelanda o Australia donde se puede constituir una empresa en un día y los trámites se hacen en un solo lugar. Las autoridades conocen del tema. Es necesario disminuir trámites. La tramitología nos cuesta $67 millones. Así lo dijo el presidente en el enlace sabatino del 24 de agosto, donde anunció una propuesta para cambiar esto. Actualmente hay 13 pasos. Lo vamos a reducir a un solo paso, ventanilla única. Con la propuesta que tenemos, va a demorar 6 horas formar una empresa. 2014 sería el plazo en el que veríamos resultados, porque por ahora pocos son los cambios que se han visto. Medardo Salgado, abogado especializado en Derecho Corporativo, comenta algunos de estos. La Superintendencia de Compañías ha instaurado la reserva de los nombres vía web y eso también te ha ahorrado algo de tiempo, pero de todas maneras es una parte, ¿no? El resto lo tienes que hacer en persona. El reto es simplificar pasos y automatizar los procesos. Todos esperamos estos buenos resultados. Concluimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Más información como siempre en Telemundo. Que tengan buenas noches.